En conmemoración de los 57 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, la Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, honra la memoria de cada uno de los mártires, héroes y heridos de la nacionalidad panameña. Damos inicio a este significativo acto protocolar con la recordación de los mártires y héroes del 9 de enero de 1964. 21 panameños que dieron la vida por defender la soberanía de nuestro país. Ascanio Arosemena, Gonzalo Antonio Granz Robles, Teófilo de la Torre Espinosa, Jacinto Palacio Cobos, Alberto Oriol Tejada, Ezequiel González Meneses, Vicente Bonilla Cocó, Jorge Enrique Gil, Alberto Nicolás Constanz, Víctor M. Iglesias, Rodolfo Benítez Sánchez, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rogelio Lara, José del Cid, Ricardo Murgas, Rosa Landecho, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Estanislao Orobio, Maritza Alabarca Infante, Renato Lara y Celestino Villarreal. En nombre de nuestra primera Casa de Estudios Superiores, escuchemos las palabras del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Buenos días. La sociedad panameña está conmemorando los 57 aniversarios de la gesta heroica del 9 de enero. Tal vez las generaciones futuras que nacieron posterior a se pregunten por qué conmemorar el 9 de enero o por qué todavía seguir conmemorándolo. Pues resulta que el 9 de enero es la acumulación de las luchas históricas de la población panameña que empiezan desde 1918 con el incidente Pershing, donde trataron de tomarse como base militar la isla de Taboga. Posteriormente, en todas las demás luchas del 47, el rechazo de los tratados 3 en 1, y culmina el 9 de enero, y a partir de ahí empieza una nueva historia para la República de Panamá. Las negociaciones ya no eran para que nos permitieran vender productos en los supermercados de la zona, sino para saquear definitivamente las bases militares de los Estados Unidos de nuestro territorio. Y ese fue el gran hecho histórico que produjo el 9 de enero, y lo que tenemos hoy como nación, el desarrollo que hemos conseguido, se debe justo a esta gesta, y por eso que los panameños siempre tenemos que recordarla y también hacérsela saber a las nuevas generaciones. Y la Universidad de Panamá, como un ente que no solamente educa a los que nos llegan a nuestras aulas, sino a la sociedad panameña, siempre estará en este camino, en educar a la población sobre los valores fundamentales de la nación panameña. El orador de fondo de este evento es el profesor José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá y profesor de Historia del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Agradecemos la invitación hecha por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a la señora vicerrectora de esta unidad académica, la magíster Mayanín Rodríguez, al señor rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, al personal del GECU que hace posible este evento académico patriótico de la jornada, sobre la jornada del 9 de enero del 64. En un año difícil de la pandemia,
pero que los patriotas no podemos dejar pasar por alto una epopeya tan importante para la sociedad panameña como lo fue el 9 de enero del 64, de manera virtual. La Universidad de Panamá rinde tributo a los caídos, a los heridos y a los patriotas que mantuvieron el emblema patrio en alto pese a las agresiones y a los intentos de humillación por parte del ejército más importante y poderoso del mundo, a su población de la época que no entendía el papel patriótico de la juventud panameña. Un aniversario más, pero que tiene que ser enmarcado dentro de acontecimientos que todo panameño no puede olvidar. El 9 de enero del 64 es la recopilación de una serie de acciones que tienen presente las diversas generaciones de la sociedad panameña. Si es cierto que en 1903, 15 días después de la separación de Colombia, se nos impuso el tratado Heibuno-Varila, y muchos señalan que el nacimiento de la República es el producto de los Estados Unidos, hecho que no es cierto, porque todo especialista en la materia de lo que es el conocimiento de la sociedad tiene que analizar las coyunturas poniéndose en los zapatos de quien está en el momento, no tratando de lucubrar años después de lo que ocurrió. El escenario lo demuestra. Las generaciones subsiguientes así lo dejaron planteado. Y quiero valorar en el marco sustancial de que este año se cumple el centenario de la afrenta a Coto, donde los panameños, pese a sufrir lo que podemos llamar el desarme de la policía en 1916, en 1921 supieron revertir el escenario ocurrido en Coto y que solamente se pudo arrebatar ese territorio producto de las acciones de los Estados Unidos, de sus acorazados colocados en ambos océanos y la amenaza proferida a la población panameña. Ese hecho marcó un punto importante en la sociedad panameña. Hay algunos documentos y discursos desconocidos, como el de Narciso Garay Padre, canciller o secretario de Relaciones Exteriores de la época, que en un discurso vibrante marcó un punto de partida al quehacer de la sociedad panameña en el futuro después de ese hecho de marzo de 1920. Y señaló que Panamá, por su situación, tiene que ceder, pero que mientras palpiten corazones y el sentimiento de Panamá, no olvidar la afrenta y que algún día ese hecho
será restablecido con el honor de los panameños. Ese discurso de 1921 es clave para entender el recorrido, el quehacer, ese quehacer que cobra mayor vigorosidad en la generación de los 40, que es un punto importante en lo que podemos decir el surgimiento de organizaciones nacionales muy de avanzada para la época. Me refiero al Magisterio Panameño Unido, a la Federación de Estudiantes, a la Unión de Estudiantes Universitarios, a el Frente Patriótico de la Juventud, a la Asociación de Profesores de la República y el eje central de los primeros egresados de la Universidad de Panamá, que fueron la pieza angular que llevaron adelante ese sentimiento nacionalista que rompió los postulados de Francisco Filós y del gobierno de Enrique A. Jiménez de postergar la presencia de las bases militares más allá de lo planteado en el convenio Wilson Fábrega de las 134 sitios de defensa. Ese movimiento nacionalista que le dijo a la asamblea de la época que los cuchillos a sus pescuezos si aprobaban el convenio Filós-Hain, fue el resultado de 51 votos en contra y el rechazo de ese convenio que era una afrenta para la sociedad. Ese hecho fue emulado en 1958, cuando una juventud valerosa, nacida de las entrañas de la Universidad de Panamá, lleva adelante el movimiento conocido como Operación Soberanía. La Operación Soberanía que desarrolla la UEU y que un año después, el 3 de noviembre de 1959, en un acto similar, profesionales surgidos de nuestra primera institución de educación superior van a imitar en la siembra de banderas. Esos acontecimientos llevaron al gobierno del presidente Eisenhower a mandar un enviado a América Latina que estaba convulsa y que Panamá no escapaba. Y la declaración de Milton Hauer, del hermano de Eisenhower, elabora un documento clave que quizás muchas generaciones desconocen. Ese documento de Milton Eisenhower es el que plantea la necesidad que Estados Unidos debe darle mayor participación a Panamá en el quehacer de la franja canalera, pero que esa misma posición alteraba los intereses de los sectores más vinculados a los halcones y que señalaron que si se le hacía esa concesión a Panamá, los panameños posteriormente iban a exigir una mayor o la entrega total del canal que era Estados Unidos. La historiadora Margaret Clanton, de origen estadounidense, en el concepto del epílogo de la generación del 58 recoge ese hecho. Y aquí yo quiero hacer dos ejes. El eje de la posición correcta de los panameños, pero la visión no menos cierta de los Estados Unidos. Los halcones tenían algo claro, que los panameños estaban decididos a recuperar ese territorio. Y bajo su premisa, el planteamiento de Eisenhower de la época era incorrecto. Sin embargo, las presiones
que se dan en la región explican por qué, para atenuar esa realidad, luego de la derrota de los Estados Unidos en Bahías Cochinos, se firma con Panamá la declaración Sharif-Kennedy, que debía entrar en vigencia el primer día de enero del 64, donde la bandera panameña debía de ser izada junto a la bandera de los Estados Unidos en todos los sitios civiles de la zona del Caribe. La arrogancia, la prepotencia comienzan el 3 de enero, cuando Clayton Bell, policía soneísta, no iza en el Triángulo Charlotte, hoy estructura que pertenece a la Asamblea de Diputados, la bandera tricolor nacional. La actitud de resistencia de los padres e hijos de los que eran parte de la Escuela Superior de Balboa tienen el propósito de negar ese hecho que es reafirmado el 8 de enero de 1960. Factor que explica por las razones que el 9 de enero del 64, jóvenes del Instituto Nacional marcharan hasta la Escuela Superior de Balboa con el objetivo de hacer cumplir un convenio entre ambas repúblicas. El impedimento de la policía, la arrogancia de los Sonia va a ser el detonante de todo lo que acontece entre el 9 y el 12 de enero del 64, con los muertos y la sangre derramada de los panameños. Ese acontecimiento que exacerbó a la sociedad panameña en su conjunto y que va a explicar un escenario sin precedentes. La ruptura del proceso conocido como entre Panamá y Estados Unidos de una serie de luchas reivindicativas por algunos procesos y darle paso a la lucha de la descolonización total. Esos acontecimientos van a explicar por qué el Congreso de la Soberanía, un año después, va a ser el motor que explica acontecimientos de gran valía, que producto de la crisis de la sociedad panameña, que rompe el esquema el 11 de octubre del 68 y que cobra vitalidad en 1970 con la declaración de inaceptable y que no permitirá un acuerdo sustancial y acorde a los intereses de Panamá de los tratados Robles-Johnson o 3 en 1. Inmediatamente va a dar paso a lo que es la posición tercermundista no alineada en Panamá, que va a explicar por qué se celebra en 1973 el Consejo de Seguridad, donde los panameños establecen los parámetros de reivindicación de su soberanía sobre el área canalera y el canal. En ese discurso memorable, histórico que todo panameño debe leer, el general Torrijos planteó una semblanza muy importante. Uno, la posición independiente de Panamá. La postura a favor de las causas de los más desposeídos. Que los intereses, los recursos de los pueblos latinoamericanos estuvieran a favor y al servicio de la gran mayoría
y no al servicio de las transnacionales. Y por último, marca el eje conductor de lo que podemos decir el planteamiento central de que Panamá no era y no sería ni un Estado asociado ni agregaría una estrella más a la bandera de los Estados Unidos. Factor que va a explicar por qué de los 13 votos del Consejo de Seguridad vamos a contar con 11. El voto en contra de los Estados Unidos y el voto de abstención de Israel. Ese hecho trascendental del Consejo de Seguridad, que recoge con precisión Juan Antonio Tac, cuando en la clausura de ese memorable evento internacional, donde todos los ojos estaban puestos del mundo, en un país diminuto de 75,000 kilómetros cuadrados, culmina señalando que Estados Unidos vetó la declaración a favor de Panamá, pero el mundo vetó a los Estados Unidos. Y que los panameños no iban a desmayar en su lucha por la recuperación del territorio arrebatado en 1903. Y que en todos los foros internacionales esa voz se iba a escuchar. Ahí vamos a entender por qué se firma la declaración Task-Kissinger de los 8 puntos, que son el preámbulo para la negociación de los tratados Torrijos-Carter, que con pinza, con habilidad, con maestría, tanto los negociadores como su conductor, el general Torrijos, explican por qué se aprobó por escaso margen los tratados Torrijos-Carter y a la actitud benevolente y humanista de Jimmy Carter, los tratados Torrijos-Carter, que en 23 años le devolvieron al Estado panameño el territorio y el canal 31 de diciembre de 1999 a las 12 mediodía hora panameña. Ese escenario fue resultado de la conciencia nacional, de una población con una cultura, una educación y una visión de país, donde los sectores populares fueron el alma y el motor, o como dijeran quienes después analizan el libro La historia nos absolverá del comandante Fidel Castro, el 9 de enero fue el motor pequeño que permitió posteriormente el desarrollo del motor grande que explica los acontecimientos de 1977 y que tiene como desenlace las actividades del 31 de diciembre de la transferencia del canal. La población panameña hoy debe entender y tener presente que si hoy pueden tener acceso a lo que es el área canalera, es el producto de una lucha generacional, la sangre derramada del sector popular. Pero lastimosamente, tenemos que decir que esa epopeya grandiosa que costó vidas y sangre, donde el sector económico panameño y la oligarquía renegó y que siempre estuvo en contra, hoy con dolor tenemos que reconocer que el gran pueblo panameño está a espalda de los grandes beneficios y usufructo de ese territorio. Y que el sector que siempre se opuso a la recuperación es el que saca grandes ganancias, son los principales miembros
de lo que podemos llamar la junta directiva del canal. Eso nos debe llevar a una reflexión muy profunda del quehacer de la sociedad panameña y el movimiento popular en los próximos años. Nos duele mucho saber que la Universidad de Panamá, que hubo un papel importante en estas reivindicaciones, postuló a dos importantes patriotas, el profesor Juan Obané, economista reconocido, y al dirigente popular, el dirigente de gran valía, el profesor Luis Nava, y que no hayan sido considerados por el gobierno nacional. Eso dicta mucho que decir. Y sobre todo, de un gobierno que es el producto del partido que fundó el máximo dirigente de la firma de los tratados Torrijos. Y lo más peligroso en este entorno es que a pocos días de un aniversario más del canal, de la gesta del 9 de enero del 64, los gobiernos que han sucedido en los últimos 3 quinquenios han venido recetando medidas que ponen en peligro la neutralidad del canal y que van más allá de los intereses del pueblo panameño. Y cada vez se ubican más cerca a las posiciones de Estados Unidos en su política guerrerista. Se dio durante la acción del presidente Ricardo Martinelli a jugar un rol y poner el país en riesgo en los problemas del Medio Oriente. De igual forma con el presidente Juan Carlos Varela. Y con tristeza tenemos que decirlo, que el hoy presidente, salido de la entraña del partido de Omar, de igual forma ha ubicado al país dentro de las posturas más reaccionarias, menos adecuadas a la posición de neutralidad, la posición que debe ser no alineada. Primero, alineándose con el Grupo de Lima, las posiciones más ultraconservadoras de la OEA, que ha vuelto a renacer ese espíritu de Ministerio de Colonia. Y por último, con la presencia de altos personeros de la estructura guerrerista de los Estados Unidos y alineándose esa postura de poner a Panamá dentro de los que podemos llamar los elementos centrales de la política de la confrontación militar para Sudamérica. Esos hechos nos deben llevar a la reflexión, a establecer los parámetros que desde nuestra posición como académicos debemos jugar y a recuperar los espacios con una juventud que, como acabamos de ver a pocos días de conmemorar el 9 de enero, aunque sea mínima, vimos la afrenta cometida ante el monumento a esos 21 caídos que le duele al pueblo panameño y que parte de esa juventud que está enajenada por las posturas y las concesiones más desleznables de la sociedad y de la humanidad, blasfemaron a esos 21 caídos. Y yo no lo voy a condenar. Yo lo que pido es que esos jóvenes sean encausados, como dijo el maestro Octavio Méndez Pereira, por la senda del conocimiento
y que donde se ciernan los nubarrones del imperialismo, cultura es más importante que otra cosa. Es allí el trabajo de los universitarios. Y en medio de la pandemia, honremos a nuestros mártires, honremos la memoria y establezcamos los puentes, como dio el Papa Francisco, que nos permitan ese acercamiento y recuperar los espacios perdidos y llevar esa visión patriótica y nacionalista a las nuevas generaciones para evitar el colapso que planteó Eusebio A. Morales cuando planteó que si no establecíamos los ejes centrales de la cultura y la educación, en vez de Estado nos convertiríamos en un jirón geográfico. Es una tarea de todos. No voy a culpar a la juventud. El problema que tiene nuestra juventud es el problema de la falta de una militancia, la falta de una visión, la falta de proyecto de cultura y de educación que la permita entender los horizontes, que es donde debe ser su camino al andar. Porque el gran problema central es que le hemos dejado el espacio a las medidas de la incultura, a la medida de la deseducación, como dijera Noam Chomsky, y queremos condenar a los inocentes y dejar libres a los culpables. Y parte de esa responsabilidad es nuestra. Asumámoslas como patriotas, como una generación que jugó su papel, tendámosle la mano a esos jóvenes que están descarriados por la falta de un proyecto nacional de educación y de cultura, y seamos los primeros en el frente de batalla de recuperar a las organizaciones que le dieron prestigio a este país, como la Federación de Estudiantes, la UVU, todas aquellas organizaciones beligerantes que hoy existen. Ese es el mejor mensaje, que en medio de una pandemia, desde la Universidad de Panamá, le tenemos que mandar a la sociedad. Esa generación, esos jóvenes guerreros y guerreras que van a ir al frente de batalla a vacunar, no debe ser solamente con una posición altruista como lo está haciendo de su profesión, o si no, demos los insumos patrióticos, decirle, tenemos que construir ese Panamá libre e independiente, por lo cual murieron los 21 mártires y los más de 500 heridos. Y soberana presencia de la patria tiene que cobrar un espacio importante, igual que estos muchachos, tanto de la profesora Diana Morán como Elsie Ricor, como vanguardia de la literatura y del quehacer nacional. Muchas gracias, y ese es el mensaje que le mando como historiador, como universitario y como presidente de la Asociación de Profesores, y agradezco eternamente al señor rector Eduardo Flores Castro y a la señora vicerrectora Mayanín Rodríguez y al equipo del GECU y de la vicerrectoría, coordinado por el licenciado López, porque por permitirle a este humilde servidor compartir su pensamiento, su visión sobre el quehacer del nuevo 9 de enero y el quehacer en la sociedad panameña. Muchísimas gracias y buenas tardes. Seguidamente, escucharemos la pieza musical Colonia Americana No. Iremos de frente al clamor de la patria, que Estados Unidos nos firme el tratado. Los pueblos aclaman al líder Torrijos por gira triunfante en pro del canal. Colonia Americana, ¡no! Es nuestro el canal. No somos ni seremos
seremos de ninguna otra nación. Yanquis armados mancharon la patria con sangre del pueblo. El 9 de enero, la fiesta gloriosa de los que murieron, izando banderas, nos da la razón. Colonia americana, no, es nuestro el canal. No somos ni seremos de ninguna otra nación. Colonia americana, no, es nuestro el canal. No somos ni seremos de ninguna otra nación. Yanquis armados mancharon la patria con sangre del pueblo. El 9 de enero, la fiesta gloriosa de los que murieron, izando banderas, nos da la razón. Colonia americana, no, es nuestro el canal. No somos ni seremos de ninguna otra nación. Fue grande la cuota de sacrificio y vidas que puso la juventud estudiosa de nuestro país en esta gesta del 9 de enero de 1964. Y es importante que la juventud de hoy sepa valorar la importancia que cobra a 57 años, por lo que escucharemos la participación de Yarelis Matos, presidente de la Asociación Movimiento Estudiantil Siglo XXI del Centro Regional Universitario de Darién. El 9 de enero de 1964, los panameños salieron a las calles a reclamar su soberanía y que se izara el pabellón nacional. En esta fecha, el pueblo panameño recuerda a los héroes que dieron su vida por nuestra patria. Lo único que pedían este grupo de estudiantes era que se cumpliera el acuerdo entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Estados Unidos, que se izara la bandera en la zona del canal. Se cumple hoy 56 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 y de forma consecutiva participa ante esta tribuna el Centro Regional Universitario de Darién. Citando a José Ingeniero, la levadura moral de la patria tiene un compromiso de recordar los hechos históricos que tanto lesionaron nuestra soberanía, nos arrebataron la libertad y la dignidad de nuestro pueblo. Como decía Torrijos, nuestros mártires ya muertos de bala, que no vuelvan a morir de indiferencia, teniendo presente que la verdadera muerte no es la física, sino el olvido. Aquí lo importante es, realmente, que nosotros no perdamos el fervor patriótico y que ese espíritu revolucionario que debe caracterizar a los jóvenes y a las futuras generaciones persiga. Creo que en este punto debemos encontrarnos todos siempre, sin importar las edades, que no se vuelva el recuerdo de las luchas algo meramente académico, que no se vuelva como una historia fría. El 9 de enero inyectó fibras de nacionalismo a lo largo y ancho del país, luego de que nuestros jóvenes recibieran una bandera pisoteada ante los hechos confusos que desembocaron en empujones y que la insignia panameña se hallara rota en pedazos. Este suceso despertó el sentimiento nacionalista de todo el pueblo, que culminó en una violenta masacre, en donde unos pusieron las balas y nosotros pusimos los muertos, como decía Torrijos. Por otro lado, de ninguna forma ha cesado la continuidad de la lucha y por otra parte, estamos muy lejos de poder decir que la lucha revolucionaria ha llegado a su fin. Estamos muy lejos de poder decir de que a nuestra juventud no le quedan tareas y esfuerzos grandes, como por ejemplo, una lucha equitativa por la redistribución de las riquezas de nuestro bien más grande, el Canal de Panamá. Manera en que la distribución de las riquezas llegue a Darién y no solamente se quede en el centro urbano de la ciudad.
El reparto de las riquezas es la diferencia entre la derecha y la izquierda, decía Pepe Mujica. La Federación de Estudiantes de Panamá, a través de esta máxima casa de estudio, que ha sido la trinchera por generaciones de nuestras luchas históricas y la reivindicación social, hace presente en la recordación de esta gesta patriótica del 9 de enero. Decía Fidel Castro, una revolución no es una cama de rosas, una revolución es una lucha entre el pasado y el futuro. Panamá es una sola bandera y los galleristas también recordamos a los mártires del 64. Muchas gracias. Luis Godoy, de la Facultad de Economía, en representación del PAD. Muy buenos días, autoridades universitarias, profesores, administrativos y compañeros y compañeras estudiantes, que son la razón de ser de esta institución. Desde Pensamiento y Acción Transformadora, queremos que la juventud al sol de hoy no da tregua a los intereses imperialistas de Estados Unidos. Quiero iniciar mi intervención con la siguiente frase: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. 9 de enero de 1964 quedará marcado en la historia como uno de los hechos más importantes y que dio inicio a la reversión del Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. El 9 de enero no es un suceso aislado, es producto de una larga lucha generacional en contra de las intervenciones estadounidenses en Panamá. Entre estas tenemos el incidente Pershing de 1920, la lucha contra los tratados Alfaro-Kellogg de 1926, el convenio Philos-Hain de 1947, la Operación Soberanía en 1958, la Operación Siembra de Banderas. Todas estas luchas inspiraron a la juventud de esa época, por lo cual comprendieron su momento histórico y sabían que tenían que hacer para ser los catalizadores de un fuerte estallido social, que sería el principio del fin de la presencia imperial norteamericana en nuestro suelo. Aquellos jóvenes llenos de gallardía y patriotismo que se atrevieron a exigir que se izara la bandera tricolor en la zona del canal frente a 2000 soneitas, hoy día son la mayor inspiración para Pensamiento y Acción Transformadora. La misión principal de la generación del 64 era reclamar la soberanía al territorio panameño, al Estado oligarca y al imperio gringo. Pero esta tarea, lejos de culminar, porque en Panamá todavía seguimos siendo, o usando, mejor dicho, el dólar norteamericano, el cual es el principal arma de dominación ideológica y cultural. Ellos estaban claros de su papel, de su momento histórico, y nosotros desde Pensamiento y Acción Transformadora seguimos el legado de lucha que nos han heredado. El Panamá de hoy se encuentra abatida por políticas de carácter neoliberal que causan crisis estructurales en el país de tipo económica, política y social. Sin embargo, la élite, quienes han sido los mayores beneficiarios del sacrificio de estos jóvenes, a través del Meduca, de manera directa, le prohíben a esta nueva generación de héroes y mártires la organización de los jóvenes, los cuales son la verdadera cantera de cuadros del movimiento social panameño. Porque ahora estas élites que han despilfarrado el patrimonio por el cual se ha derramado mucha sangre, saben que en estas escuelas se forman los hijos de la clase obrera, los hijos del pueblo, que somos sus enemigos por naturaleza. Esta práctica, realizada por muchas décadas, especialmente en el periodo post-invasión, por partidos políticos como panameñismo, PRD y Cambio Democrático, nos han heredado una juventud que no le importan los problemas de la nación, una juventud que es víctima de las tendencias del mercado. Por esta razón, una de las principales tareas de Pensamiento y Acción Transformadora es formar políticamente a la juventud, dándoles una conciencia de clase, una conciencia colectiva que luchará por los más nobles ideales del pueblo panameño. Hoy, donde nuestro país se enfrenta a una pandemia, hoy más que nunca se necesita la solidaridad. Hemos podido observar que el PRD prioriza los intereses de la banca
en detrimento de los intereses del pueblo panameño. La juventud panameña, así como lo hicieron aquellos institutores y juventudes en general en 1964, debe estar alerta para impulsar las grandes transformaciones sociales que necesita Panamá. Muchas gracias y que vivan los mártires del 9 de enero. Vamos a ofrendarte la angustia de mis poesías. Les presentamos a continuación el documental Canto a la Patria que ahora nace, del cineasta Pedro Rivera. No vamos a llorar ahora. No vamos a dejar que el llanto inunde las despensas y apague las lámparas terribles. No vamos a permitir sollozos cuando la patria está naciendo, porque las ruinas se levantan sobre piedras heroicas a conquistar la vida. De las tumbas salen nuestros capitanes a dirigir las hogueras del martirio. No vamos a llorar ahora. Vamos a los combates, a la claridad, a cumplir con la palabra. Porque si han caído tantos, muchos vivirán, y de la sangre subiendo como una noche en medio de la noche, y de los escombros, y de las cenizas humilladas, y de las tumbas aún abiertas, y de las paredes por todas sus endijas, vendrán los días, la furia organizada, los ríos de sangre, a arrojar los continentales dolores de la fragancia americana. No hagamos caso de la OEA. La OEA es una ceniza, un galope de estiércol, una bestia nauseabunda, una marejada de pus en la llaga de los siglos, un mantel de vómito extendido sobre América. Vamos a hacernos hombres, aunque sea sin madre. Déjennos solos con nuestros muertos solos. Déjennos estos ataúdes y váyanse al infierno. Déjennos estos rostros ardidos por la fiebre. Déjennos esta carne que se pudre en la intemperie. Déjennos aquí, en el camino, sin hablar con nadie. Déjennos junto a estas manchas y a nuestras propias condecoraciones destrozadas. Una a una saldremos a cobrar la deuda, porque en todas las casas un rumor nace y se levanta, porque hay una cruz abierta, un mar de trincheras rotas en donde el corazón organiza sus dolores, porque también los niños miran con ojos atónitos y los hombres buscan en las manos y no encuentran sino carreteras de furias, universos de odio al acecho, panteras próximas a saltar sobre los rostros. En mi corazón llamé a la soledad hecha granada. Se levanta una cordillera de dolores que no duelen. Patria, en este territorio solo la muerte se hizo soberana. Solo la bala abrió las humildes despensas, abatió los platos y los sencillos besos, condecoró las cunas con una gran mancha roja que pronto inundará el planeta. No habrá entonces cuartel para el que asesinó a la rosa. No habrá espérate ni perdón bajo la cruz de enero. No habrá tregua para enterrar los muertos. Solo habrá gritos, flechas envenenadas de rencor antiguo, brazos levantados hasta tocar las estaciones, los caminos, las casas y las tumbas que hoy, bajo la tormenta, son llamaradas de espera, puños próximos a reventar por dentro. El silencio se posó sobre los rostros como un pájaro en la mitad del vuelo. La inmensa noche se cubrió de balas y agresiones. Tanques de guerra violaron las primeras niñas y la noche del imperialismo cayó sobre los muertos. Patria, llegó la hora de ponerse un nombre. Porque si alguien llora detrás de las rotas alambradas y un niño con una cesta de dolores va por el mundo repartiendo en cada casa, dejando en cada piedra un foco de risa y odio, una granada rota por el rocío de 1000 combates, mañana tendremos la patria que nunca hemos tenido,
la bandera izada en este territorio de cadenas por las heroicas manos de los niños y los muertos. Teresa Cruz, de UEU, Facultad de Ciencias de la Educación, Centro Regional Universitario de Chepo. Muy buen día a todos y a todas. Me complace saludar efusivamente al señor rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, decanos, vicedecanos, profesores, administrativos, ustedes, mis queridos compañeros estudiantes, nación panameña. El que olvida sus raíces, el que olvida a sus mártires, es huérfano de identidad. Siendo Panamá puente del mundo, corazón del universo, era verídico que la potencia más grande del planeta fijara sus ojos en ella. Todo inicia con la firma del Tratado Hay-Vanuu-Varila, en donde su artículo 2 establecía que concedía perpetuidad de los Estados Unidos la zona del canal. No solo eso, sino también por unos cuantos reales, una franja de 5 millas de ancho a cada lado del canal de Panamá. Esto generó muchísima insatisfacción en cada uno de nuestros compatriotas, ya que era un territorio exclusivamente utilizado y pisado por norteamericanos. Posteriormente fueron pasando los años y hubo nuevos tratados, nuevos acuerdos que flexibilizaban un poco el Tratado Hay-Vanuu-Varila. Sin embargo, mantenían ese punto sensible en fibra de piel de cada panameño: las 5 benditas millas. En la época de los años 50, muchas organizaciones dirigidas por estudiantes reclamaban con protestas pacíficas y simbólicas el terreno de la zona del canal. Un 2 de mayo del año 1958, bajo una pertinaz llovizna, un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos Carlos Leno y Ricardo Ríos, realizaron una siembra de bandera como actualmente se hace, con el objetivo de que dentro de la zona del canal se sembraran 75 para que se revisaran los tratados canaleros. Después de cierto tiempo, un 3 de noviembre de 1959, la Operación Soberanía, la cual liderizada por Aquilino Boy y Ernesto Castillero, miraban la manera pacífica para entrar a la zona del canal, portando la bandera panameña, reafirmando la soberanía de nuestra patria. Al principio la protesta fue pacífica, pero cuando el gobierno de la zona ordenó prohibir la entrada de los manifestantes, se produjo una violenta represión, donde hubo también un irrespeto a nuestra bandera panameña realizada por algunos policías estadounidenses. Esto alteró las emociones de los presentes hasta el punto que hubo que movilizar un ejército norteamericano para controlar la situación. La segunda semana de diciembre del año 59, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower reconoció, para bajar los ánimos,
que la bandera panameña debía estar junto a la bandera estadounidense. El gobernador de la zona del canal, Robert Fleming, anunció que la bandera panameña sería izada junto a la bandera de los Estados Unidos en ciertos sitios de la zona a partir del 1 de enero de 1964. Todo esto repercute que el 9 de enero de 1964, después de tantas atribulaciones hacia la bandera panameña, conlleva que estudiantes de la secundaria de Balboa, entre ellos Guillermo Guevara Paz y 200 estudiantes más, marcharan cargando la bandera panameña de su escuela, con pancartas proclamando la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Esto trajo como consecuencia la muerte de estudiantes panameños, para ser exactos, 21. Hoy día reposan 21 columnas con nombre de los caídos, grabados en el tercio inferior de las placas de granito, que simboliza la vida truncada. Sobre la base permite que la claridad del sol y la luz de las estrellas bañen con verdad y paz la memoria de los mártires. El primer caído durante la gesta fue Ascanio Arosemena, representado por una columna ligeramente desplazada hacia el centro y cara hacia el Cerro Ancón. Señoras y señores, esto es historia patria, que no solo hoy debemos de recordar, sino todos los días del tiempo laboral de clase, en cada una de nuestras escuelas, ya sean de área de difícil condición laboral o no. Mártires. Mártires es cuando estás dispuesto a dar tu vida para defender la patria. La defiendes con empoderamiento, gallardía y amor. La patria no se construye dándote golpe de pecho en sitios visibles. Se forja, se respeta, se ama día a día con tus actitudes. Muchas gracias. Y Johnny Eric Otón Cantoral, coordinador general de la Unión de Estudiantes de Secundaria. Nuestro país nunca podrá olvidar el aporte y la participación heroica de los estudiantes del Instituto Nacional en las luchas reivindicatorias de la soberanía del canal, que alcanzó su punto cumbre en la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, que no fue más que la congregación de todos los sentimientos de un país que solo exigía justicia y respeto. Y en un acto de la más bella nobleza y valentía, los estudiantes, hijos de un país de 5 fronteras, fueron a exigir dignidad frente al ejército de la nación más poderosa del mundo. Con un solo objetivo marcaban sus gritos: bandera, bandera, bandera. Cuando aquella bandera, símbolo e insignia, fue sin descaro desgarrada, se demostró porque a pesar de ser un país pequeño en geografía, somos una nación gigante en corazón. Toda esta pasión, sentimiento y amor por la patria se ve fructificada con la 1000 veces gloriosa firma de los Tratados Torrijos-Carter. Logro que sin duda nunca hubiera sido posible sin la gallardía y aplomo de la dirigencia estudiantil, valores los cuales siempre deben predominar en el estudiante institutor y, más importante, en cualquier estudiante panameño. Por eso hoy, 9 de enero, recordamos a aquellos mártires que dieron su vida por la patria, que dieron su vida por reclamar justicia, exigir respeto y defender la soberanía e intereses de la nación. Es nuestro deber como patriotas no dejar que sus sacrificios sean vanos y cada día hacer más grande esta nación. Con esos sentimientos se fundó la Unión de Estudiantes de Secundaria, un movimiento que busca hacer un cambio en el país desde la educación, reviviendo ese sentimiento patriótico que tanta falta nos hace como sociedad. Sentimiento más que necesario en un momento como este, donde el bienestar de la nación está siendo amenazado por un virus extranjero y el gobierno no hace lo suficiente. Y más importante, el pueblo no pone de su parte. Un momento donde la conciencia colectiva está muerta, esto sin distinción de clases sociales. Un momento donde las mayores fuerzas políticas del país han gobernado uno tras otro y cada uno lo ha hecho peor que el anterior. Nosotros venimos a hacer un cambio, porque debemos entender que para el cambio necesitamos al gobierno, que nosotros el pueblo tenemos que hacer el cambio. Citando a Orwell, la esperanza está en los proles, la esperanza está en el pueblo. Y cierro citando a Margaret Mead, teórica de género y feminista.
Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar al mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Y al que le quede atavio de duda a mis palabras, que se ponga a reflexionar sobre lo que hoy se conmemora. Muchas gracias. Y ahora una décima interpretada por el maestro Juan Andrés Castillo. Patria, yo vengo a cantar con amor y rebeldía, bandera, soberanía, nunca vas a mancillar. El pavor perdió su nombre, retoña el nacionalismo y afrenta el imperialismo, a balas el niño es hombre. Yo que se asombre, ni boca para callar, como nos quieren ahogar en nuestra sangre temprana, con Saloma y Mejorana, patria yo vengo a cantar. En 1903 fue la patria con cadena, pero Ascanio Arosemena y a la muerte dijo yes. Quiso morir al revés para nacer con el día, cuando la bala partía 20 vidas por la frente, era nacer dignamente con amor y rebeldía. De enero fugaz y estático de mi vida, cuando se sufre la herida de los que yacen en paz. Vidas de color locuaz, preñadas de patria umbría, vidas de soberanía y tricolores ufanos, murieron por sus hermanos mientras la tarde moría. Tengo un dolor muy profundo, aquí muy dentro del pecho, quiero sacarlo del lecho para que se entere el mundo. Tengo un dolor que circundo con espinas de agonía, tengo un dolor, patria mía, un dolor que yo no sé, porque justicia esperé mientras la tarde moría. Con las notas del himno nacional, damos por concluido este merecido homenaje a los héroes y mártires de la gesta del 9 de enero de 1964. Muchas gracias por su atención y tengan excelente día.